¿Alguien ha buscado información sobre los transformadores en paralelo que quiera compartir? Yo, Inge, sí puedo compartir. Adelante. Ya, bueno, buenas tardes, ingeniero y compañeros. Voy a hablar un poco sobre lo que investigué de los transformadores en paralelo. Los transformadores monofásicos en paralelo normalmente se conectan cuando la demanda de potencia aumenta y un solo transformador no es suficiente. Los transformadores se conectan en paralelo para obtener más potencia de alimentación, conservando los valores nominales de los voltajes. La energía de alimentación que se puede proporcionar es la suma de la energía de los dos transformadores. En este caso, aquí podemos ver un ejemplo de dos transformadores en paralelo. Para conectar transformadores en paralelo es necesario tener en cuenta las siguientes reglas. Esto primeramente vendría a ser para transformadores monofásicos. Lo primero sería que tengan una idéntica relación de transformación, ya que van a estar conectados al mismo primario y al mismo secundario. Aquí, como podemos ver, estos dos transformadores, la parte roja sería que están conectados a la fuente o vendría a ser la parte primaria, y la parte azul es lo que está conectado a la carga, como podemos ver acá. La segunda condición vendría a ser que ambos transformadores deben tener devanados para trabajar con los mismos valores nominales de voltaje. En este caso, en este ejemplo, como podemos ver, en la parte primaria trabajan con 13,2 kilovoltios y en la parte secundaria con 240 voltios. La tercera condición vendría a ser que tengan un mismo desfase para evitar corrientes de circulación. Y la cuarta condición vendría a ser que la relación de potencias nominales, o sea, la potencia 1 sobre la potencia 2, no sea superior a 2,5 o a 3. Y por último, vendría a ser la última condición que indica que los devanados que se van a conectar en paralelo deben tener la misma polaridad, ya que los transformadores conectados en paralelo con polaridad inversa pueden generar corrientes muy grandes de cortocircuito. Y esto puede hacer que los equipos sufran daños y también puede hacer que los transformadores exploten. Ahora, los transformadores trifásicos en paralelo. Las condiciones necesarias para conectar en paralelo los transformadores trifásicos vendrían a ser las siguientes. Que las tensiones de línea primarias iguales a las secundarias, lo cual implica que deben tener una relación de transformación igual. Deben tener un desfase en el secundario igual respecto al primario, lo que implica igual grupo de conexión. Y tienen que tener una igual secuencia o un orden de rotación de las fases del secundario. Además de que las caídas en las impedancias relativas deben ser iguales. Y por último, la última condición vendría a ser que las diferencias de las potencias no deben ser muy elevadas. Básicamente deben estar de 1 a 3. Y esas vendrían a ser, ingeniero, las condiciones que nos dijo que investiguemos. Bien, ¿alguien más tiene algo? Y respecto a las potencias, ¿alguien ha buscado información? Dos transformadores de diferentes potencias.
Como su compañero indicó, Diego, en realidad es importante la polaridad. A conectar en paralelo. Entonces es importante la relación de transformación también. Las potencias no necesariamente, pero se debe hacer algunos cálculos antes de conectar en paralelo. La tensión de entrada y de salida deben ser iguales. Este es el transformador A y este es el transformador B. La tensión de entrada 1A tiene que ser igual a la tensión de entrada 1B. La entrada 2 o la salida del transformador 2A debe ser igual a la tensión de salida del segundo transformador. La relación de transformación entre el transformador A debe ser igual a transformador B. Y en particular se recomienda que la impedancia equivalente visto por el primario o visto por el secundario del transformador 1 debe ser aproximadamente igual a la impedancia equivalente del transformador . Esta condición es bien importante determinar. Entonces, para conectar en paralelo, se debe considerar esa situación. Ahora, ¿por qué razón estas impedancias equivalentes? No necesariamente en el primario, también podría ser en el secundario, pero en general en el secundario lo que sucede es lo siguiente. Ya hemos visto que el transformador, recordando el circuito equivalente, corresponde a la resistencia en el primario, la reactancia en el primario, la resistencia y reactancia que representan las pérdidas en el núcleo, la aislación que hay entre el primario y el secundario en caso de transformador y el secundario. Aquí está la tensión de salida. Aquí la tensión inducida con la polaridad respectiva. La resistencia del arrollamiento 2 y esta es la reactancia del arrollamiento 2. Y aquí circula la corriente
y 2. En el primario, de la misma manera, esta es la resistencia de 1, la resistencia x1. Esta es la resistencia equivalente, la que va a producir las pérdidas por corrientes parásitas. Y esta es la que representa las pérdidas por magnetización o por histéresis. Aquí se encuentra la tensión de entrada. Y aquí la corriente de entrada. Y aquí la tensión inducida E1. Bien, esto es representado a través del circuito equivalente visto por el primario. Aquí aparece la tensión de salida, pero el visto por el primario. Aquí se tiene la tensión de entrada. Aquí permanece el equivalente para las pérdidas por corrientes parásitas, la curva de histéresis por la curva de histéresis, y aquí representa las pérdidas por las corrientes parásitas. Y esta es la resistencia equivalente vista por el primario, y esta es la reactancia del primario vista del secundario vista por el primario. ¿Sí? Esta representación para indicar las pérdidas en el núcleo se puede elegantemente despreciar como está en paralelo, y estos valores son relativamente pequeños. En realidad esto no va a afectar. Esta tensión B1 al estar en paralelo es la misma tensión aquí. Por eso en particular, cuando se analiza un transformador visto por el primario o el secundario, solo se representa a través de una resistencia y una reactancia. Corresponde a la reactancia vista por el primario en esta situación y la resistencia vista por el primario. Aquí se mantiene la tensión de entrada, que es el objetivo, y aquí tenemos la tensión de salida, que es esta cosa. Entonces, básicamente, en un transformador, en algún circuito para análisis y llegar a algunas respuestas, pues se asume que tiene la resistencia de un inductor en serie para indicar la representatividad de un transformador en particular. Sabemos cómo determinar estas reactancias y resistencias en función a la relación de transformación de cada equipo a ser considerado. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, ¿me están escuchando? El internet otra vez está con problemas. Lo escuché. Gracias.
Bien, visto de esa manera, entonces, esta es la línea de alimentación. Este es el primer transistor. Vamos a indicar que esta es la carga. Pues este está conectado aquí. Y este otro está conectado aquí. De la misma manera vamos a representar el segundo transformador. Donde esta es la resistencia equivalente del transformador vista por el primario por el transformador B. Y lo propio, esta es la reactancia equivalente vista por el primario del transformador 2. Y respetando la polaridad, pues esto está conectado con esta terminal y este otro está conectado con esta terminal. Aquí se ve algo complejo, pero se puede mostrar de otra manera. Las dos líneas. Y la carga. Sí, voy a pedirles que ustedes analicen y puedan mostrar un dibujo más compacto para que no se vea tan complejo esto. Voy a pedir que analicen 5 minutos y después vamos a discutir en esta pizarra.
Bien, este circuito que está aquí a la izquierda, este de aquí, es exactamente igual a este o no. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Es el mismo o no? ¿Qué opinión tiene? Sí, es lo mismo, Inge. ¿Perdón? Sí, es lo mismo. Bien, entonces aquí se puede observar lo que les decía. Si bien el transformador va a cumplir con estas condiciones de que la relación de transformación sea la misma, que la tensión de entrada y de salida sea la misma, y si son dos transformadores de diferentes potencias, las impedancias de entrada o sus impedancias equivalentes no van a ser las mismas. Al no ser las mismas, aquí va a circular una corriente que va a ser mayor a la corriente nominal del trafo 1 y del trafo 2. Y por tanto de la red también va a estar entrando esa corriente de carga. Y esa corriente de carga se va a dividir en una corriente I1 y la otra corriente I2. De manera que la corriente en la carga va a ser igual a la corriente del transformador 1 que esté circulando más la corriente I2. Como las impedancias no son iguales, si ustedes recuerdan, una de ellas va a ser menor a la otra. Por tanto, las corrientes no se van a dividir en el mismo valor. ¿Cuál de los transformadores va a tener mayor corriente? El de menor impedancia. El de menor Correcto. impedancia. Entonces es lo que debemos cuidar de manera y verificar antes de conectar qué corriente va a circular por cada transformador de manera que no llegue a dañar ese transformador. Entonces, conectar en paralelo dos transformadores no es analizar la conexión de transformadores en paralelo, entonces no es gran problema porque directamente se reduce a un circuito de esta naturaleza y hay que analizar. Lo que sí hay que encontrar en realidad es la reactancia equivalente vista por el primario, tanto del transformador 1 y del transformador 2.
Bien, para esto voy a poner un ejemplo. Entonces, se quiere conectar un transformador de 100 kilovolt-ampere. Con una relación de voltaje de 4160 a 240 voltios. Con otro transformador de 200 kilovoltios, kilovolt-ampere, con la misma relación de transformación. Donde la impedancia equivalente vista por el primario para el primer transformador es igual a igual a 6.16 con un ángulo de 62.6 grados. La impedancia equivalente vista por el primario del segundo transformador igual a 3.62 con un ángulo de 74.7 grados. No.
Y vamos a indicar que se desea conectar una carga de 200, 600, 260 kilovolt con un factor de potencia de 0,8. En atraso. Bien, voy a pedirles 15 minutos para que resuelvan y vean si es posible o no es posible conectar estos dos transformadores en paralelo. Si bien la suma de las dos potencias es 300, mayor a 260, pero lo que hay que verificar es si realmente los dos van a poder ser conectados sin que ninguno de ellos sufra alguna avería o se llegue a dañar alguno de ellos. ¿Sí? Voy a pedir 15 minutos. Cualquier pregunta voy a
Bien, ¿alguien ha hecho los cálculos? Bien, con estos datos se puede calcular la corriente, como estamos trabajando en el primario. La corriente nominal del transformador A va a ser igual a los 100 kilovolt-ampere dividido entre 4.16 kilovolts. ¿Cuánto de esto? $24.04. Eso en el primario del primer transformador. Del segundo, son los 200 sobre 4.16 kilovolt-ampere. Perdón, kilovolt. ¿Cuánto de esto? Tendría que ser el doble, ¿no? Sí, 48.08. Bien, con esta carga debemos calcular la corriente. La potencia trifásica, solo para recordar, es igual a raíz de 3 por la tensión por la corriente por el factor de potencia. De aquí debemos encontrar la corriente, que va a ser igual a la potencia trifásica dividida entre raíz de 3 por la tensión por el factor de potencia. Haciendo cálculos, la potencia es 260 kilovolt-ampere. Aquí el valor de raíz de 3, factor de potencia es 0,8. Y la tensión, ¿qué tensión debemos utilizar? ¿La tensión en la entrada o la tensión de salida? La de salida. A ver, si sería la de salida, aquí tendría que poner 0,24 kilovolts. Vamos a ver. Vamos a analizar esto. ¿Cuánto de esta corriente? .
781,8. Si analizáramos con esta corriente, estas dos, nunca va a alcanzar los 781. Entonces, lo que debemos hacer es, sabemos que la corriente I1 sobre la corriente I2 es igual a 1 sobre A. Por tanto, la corriente I1 es la corriente I2 sobre A. Entonces, debemos transformar esta corriente a través de esta relación. Y vamos a indicar que es 781.8 dividido entre 4160 dividido entre 240. ¿Cuánto da esto? $45,1. Ahora, podemos llegar a lo mismo si no usamos la tensión de salida, si usamos la tensión de entrada. Veremos. Son los 260 kilovolt ampere dividido entre raíz de 3 por 0,8 y aquí 4.16 kilovolt. ¿Cuánto da esto? Sale 45,1. ¿Es el mismo del anterior? No estoy seguro. Creo que sí es el mismo. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Entonces, es la corriente, visto en nuestro esquema, esta corriente de carga sería esos 45. Lo que hay que ver es, si bien ya uno de los transformadores tiene 48, podemos usar, pero la potencia es apenas 200 kilovolt ampere y la otra es 260 por la corriente. Entonces analizamos e indicamos que la corriente en el transformador A va a ser igual a esta corriente que multiplica a la impedancia del transformador B dividido entre la suma de las dos impedancias. Entonces esto corresponde a 45.1 pero debemos trabajar en fasor. Esta corriente en fasor, entonces,
tiene que ser igual a 45.1. Ángulo de menos. ¿Cuánto es arco coseno de 0,8? 36,9. 36,9 9. grados en amperes. Bien, sustituyendo aquí entonces, esto es menos 36. La corriente en el transformador A va a ser igual a los 45.1 con ángulo de menos 36.9 que multiplica a la impedancia del transformador 2, que es 3.62, 74.7. Sobre la suma de 3.62, ángulo de 72.7. Más 6.16 ángulo 62.6. Si alguien tiene una máquina, ¿cuánto da este valor? Me sale 16,78. Ángulo menos 29,3. En amperes. De la misma manera para el B. Va a ser 45.1 ángulo de 36 menos 36.9. Que multiplica a 6.16 con ángulo de 62.6 y la suma de 3.62 con ángulo de 72.7 más 6.16 ángulo de 62.6 grados. ¿Cuánto da esto? Me sale 28,55. 28.65 ángulo. Ángulo menos 41,4. Bien, en magnitud, en el transformador A va a circular 16 amperes y ese soporta hasta 24. Entonces no hay ningún problema. Y el otro con mayor razón. Si esta corriente y ya hubiésemos encontrado por encima de 24, digamos 26 o 27, pues no se puede conectar esos dos transformadores en paralelo para esa carga. Tal vez una carga de menor valor podríamos conectar de manera que no llegue a circular la máxima corriente del transformador. En eso corresponde el análisis de los transformadores en paralelo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero, este ejercicio era dos transformadores trifásicos en paralelo.
No, monofásico. Ah, monofásico, perdón, trifásico hemos considerado, ¿no? No, monofásicos, lo siento. Esto no debería haber. Tienes razón. Va a cambiar todos los datos. Este valor va a ser más alto, ¿no? ¿Cuánto da esta división? ¿Cuánto da? 1354.17. Tal vez no se va a poder conectar los dos. Es probable. 1300.2 54.17. vamos a poner. Entonces, 1354.2 dividido entre esta relación, ¿cuánto da? Setenta y 78.13. Bien, esto voy a borrarlo porque va a salir lo mismo. Entonces aquí hay que cambiar esto por 78.13, ¿no? Para el transformador A, ¿cuánto da esta? Me sale 29,07. Ángulo menos 29,3. Para el otro,
Para el otro me sale 49,47. Ángulo menos 41,4. Bien, entonces comparando, creo que ninguno van a ser posibles ser conectados. Vamos a ver. El primero soporta una corriente de 24 y el segundo 48. 24, 48. 29 y 49. Entonces no se pueden conectar los dos transformadores en paralelo para esa carga. Si colocamos una carga de 250 o 230, sí va a ser posible. Entonces no es posible conectar estos dos transformadores de esas potencias para alimentar una carga de 260 con un factor de potencia de 0,8 en atraso. Gracias por mostrarme que no es trifásico. Si fuera trifásico, lo que hay que hacer es lo mismo, solo que hay que considerar las tensiones de fase y las corrientes de fase para ver en cada fase si es posible o no. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a continuar y si pueden traer ejemplos de esa naturaleza para el lunes. Que descansen, nos encontramos el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.